Una de las cosas que yo sé que Dios anhela es que nosotros podamos tener la oportunidad de saber que Dios es tan bueno y tan extraordinario que cuando Él nos hace un llamado, Él lo hace porque sabe que las capacidades nuestras no son suficientes. Y entonces lo que Él hace es poner de su capacidad en nosotros, es poner de su dignidad en nosotros, es poner de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, es poner su palabra en nosotros y es trabajar con nuestros corazones para que nosotros podamos ser un pueblo que vaya a más. Y no solamente hablamos de personas, un pueblo que vaya más en el crecimiento, no solamente físico, de años o de edad, en el crecimiento espiritual, donde tengamos la plena confianza, seguridad de que Dios empieza las cosas en pequeño, pero como Dios es grande, Él no termina con cosas pequeñas. Él empieza cosas pequeñas y explotan y se hacen grandes. ¿Sí estamos? Él empieza con gente o con personas que nos consideramos tal vez pequeños, porque nos desechó el mundo, nos desecharon personas que amamos y no teníamos ni siquiera la oportunidad para ser alguien de renombre. Pero Dios empieza con nosotros, y cuando Él empieza con nosotros y estamos en sus manos, lo que Él hace y lo que Él lleva a cabo es de magnitudes extraordinarias. Por eso cuando usted se ve al espejo, no debe de ver los errores solamente que tiene, porque tal vez usted los ve, sino que debe de ver a alguien donde Dios está trabajando y donde lo poco que usted puede tener, Dios lo puede multiplicar para que usted pueda ser útil para la gloria del Padre. ¿Sí estamos? Porque Dios es tan extraordinario, tan grande, tan glorioso, tan todopoderoso, tan omnisciente, que su gloria no cabe en todo el universo entero. Pero aún ni su gloria siendo tan extraordinaria, Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, Dios no solamente ve a uno, Dios ve que puede usar nuestra vida para bendición de muchos. ¿No la agarró? Otra vez lo digo. Cuando Dios nos llama, uno puede considerar que Dios me llamó porque estaba guapo, o porque de alguna manera le agradó algo de mi vida. No, sin el Señor no le agrada nada de nuestra vida. Sin el Señor, lo único que Dios ve es que Dios puede sacarnos de un lugar donde estamos metidos por causa del pecado, ponernos en un lugar de santidad, de bendición, de vida, y ahí operar en nuestras vidas para que nosotros podamos bendecir a otros por causa de la vida que vivimos en el pasado. ¿Sí estamos? O sea que Dios empieza con nosotros. Nosotros nos vemos pequeños, pero Dios no nos ve como alguien pequeño que tiene solamente necesidades. Dios ve que si quita las necesidades, que si quita las carencias, que si nos hace posible tener pensamientos diferentes, entonces nosotros vamos a vivir y actuar como hombres o mujeres diferentes, hombres y mujeres que tenemos fe en Dios, que es grande. El problema o la situación que alguien puede vivir pareciera grande cuando tú piensas solamente en ello, cuando le das el lugar que no le corresponde. Pero cuando lo ponemos delante de Dios y conocemos que Dios es más grande que todo problema, toda situación, entonces entendemos una cosa: Dios, que es tan grande y extraordinario, Dios puede hacer posible que se multiplique su bendición en mi vida, y de lo poco Dios puede obrar para que venga lo mucho. ¿Estamos hasta aquí? Ok, después no me diga que no le dije. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante, al verso 7, hay un relato de una mujer, que esta mujer tiene un problema, una situación, tiene crisis. Y en esta crisis, esta mujer va con el profeta. En este caso, Eliseo era el profeta de renombre en su momento. Eliseo era el profeta que había tomado el lugar de Elías. Elías se conoció como el profeta de fuego. En el caso de Eliseo, se conoce como el profeta de la doble unción. Y si hubiera habido otro que hubiera querido
la tercera unción, hubiera habido un profeta con una unción completa. Pero esa unción completa está en el Señor Jesús. ¿Sí estamos? De tal manera que esta viuda acude con el profeta. Ella había sido esposa de un profeta, probablemente había sido su esposo. De tal manera que él se acerca al profeta porque ella tiene una necesidad. Y en esta necesidad ella acude porque ella anhela seguramente escuchar una palabra de parte del profeta. Hoy en este día, la palabra profética más segura la tenemos en nuestras manos: la Biblia. Claro que Dios usa a hombres o mujeres para poder hablar una palabra que pueda ser de utilidad para que Dios corrija tu vida, para que Dios te dé la dirección o para que Dios te dé el aliento que necesitas, porque se necesita tener una palabra para continuar. El hombre de Dios necesita la palabra de Dios para poder caminar seguro y dar pasos seguros en cada decisión que va tomando. Si tú no estás seguro de las decisiones que estás tomando en tu vida, o te ha traído duda a tu corazón, o ha traído pesar a tu corazón, o ha traído alguna condición de vida, es que tienes que tomar en cuenta la palabra de Dios. Tienes que tomar en cuenta que Dios siempre va a dar la dirección a través de su palabra, y Dios va a usar su palabra para que nosotros caminemos seguros en este mundo, sabiendo que tengo la palabra de Dios. Y si tengo la palabra de Dios, que es poderosa, que es viva y es eficaz, entonces puedo caminar sabiendo que Dios hará algo más de lo que no he podido ver o lo que Dios no ha hecho. Pero si me acerco a Él y tengo la palabra, Dios va a operar con poder para que su gloria se manifieste, pero también para que yo pueda ser un hombre el cual tenga su gloria. Amén. Así que dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea que lo que aquí estamos viendo, hay una situación en la mujer. La situación es que hay una deuda. Hay una deuda. Vino el acreedor, vino al que le debía. La mujer no sabe qué hacer porque le piden como pago a sus hijos. Imagínense, un hijo, el valor del hijo es incalculable. Por más que debas, un hijo vale más que cualquier deuda. Y entonces la mujer se acerca al profeta. Esa mujer va con el profeta, va con Eliseo, le plantea el problema, la situación que está viviendo. Esta mujer está preocupadísima. No es una preocupación pequeña, es una preocupación de tamaño hijo, de tamaño hijos. Es una preocupación que sobrepasa tal vez su entendimiento. Es una preocupación que sobrepasa el entendimiento suyo, porque ella tal vez piensa: si mi esposo, siendo profeta, siendo entre los profetas, ayudó a los demás, quedó endeudado, ahora ¿cómo le voy a hacer? Me piden como pago los hijos. O sea, no era cualquier problema. No sé usted si ha tenido alguna vez deudas o tiene alguna deuda. Yo he tenido deudas en el pasado, gracias a Dios, porque ahora en esta temporada Dios, siendo mi proveedor, me mantiene sin deudas. Y yo recuerdo hace años cuando estuve en Villahermosa en el encuentro con el Señor, en un encuentro con el Señor. Estando ahí, yo llegué a ese lugar con deudas y salí con deudas. Llegué al encuentro, llevaba deudas, tenía una tarjeta de crédito, debía la tarjeta de crédito y a la vez tenía una deuda familiar con alguien. Pero estando ahí en el encuentro, yo hago un pacto, un compromiso con Dios, una alianza con Dios, y le digo al Señor: yo en este momento renuncio a la tarjeta de crédito. No la rompí porque tenía que usarla todavía para pagar o hacer algo, ¿no? Pero yo me acuerdo que estando ahí, yo le dije a Dios: Dios, yo hago un compromiso contigo, una alianza, un pacto contigo. Yo lo que quiero es pedirte que tú me proveas para pagar mis deudas. Yo quiero pedirte que tú obres de manera poderosa y sobrenatural, porque yo quiero vivir una vida en paz sin deuda, le dije al Señor. Y estando ahí, entré con deudas y salí con deudas, pero salí con una palabra y una bendición de parte de Dios.
Y la palabra que Dios me dio, aparte de todas las palabras que se predicó, la palabra que Dios me dio ahí es una palabra que ha quedado sellada en mi corazón. Y lo que quedó sellado en mi corazón es que lo que Dios me había de dar y lo que me estaba dando en ese lugar, en un encuentro con Dios, muchos lo iban a querer. Y entonces yo lo iba a dar a aquel que quisiera. Y no estoy hablando de dinero. Y entonces salí con esa palabra, salí con la deuda, la tarjeta ahí la traía, pero salí con la confianza, con la seguridad y la convicción de que Dios iba a obrar y hacer algo para que pudiera pagar las deudas. Y de manera sobrenatural, después de haber orado de esto, tal vez pasó como alrededor de un año, no sé, un año, un poquito menos, no recuerdo bien, pero en una ocasión me apareció un dinero en el cajero. Me apareció un dinero extra que no supe de dónde vino, quién me lo depositó. Ahora estoy orando por algo más, ¿verdad? Para que alguien deposite un día algo más mayor, ¿no? Eso es otra cosa, ya cuando lo tenga le digo. Pero resulta que un día apareció un dinero extra en mi tarjeta de crédito, la tarjeta donde me depositamos del trabajo. Apareció un dinero extra. Y no dije, me voy a comprar ropa, zapatos nuevos. No. Dije, Señor, ya sé y entiendo para qué es. Y entonces saqué ese dinero junto con otro que tenía, pagué la tarjeta de crédito, pagué la deuda familiar. Y después de esto cancelé la tarjeta y la rompí y renuncié a ello en el nombre del Señor Jesús. Y quiero decirle que no me ha faltado nada desde ese día que yo decidí confiar más en Dios que en una tarjeta de crédito. Claro, después me ofrecieron una y tuve una un tiempo determinado. La usamos para comprar algo de la iglesia y después la cancelamos. Dije, ya cumplió el propósito, para eso era. Entonces la cancelé, se acabó. Pero una de las cosas que vemos, Dios es capaz de obrar poderosamente, poderosamente o de manera sobrenatural. Dios es capaz de obrar de manera poderosa, sobrenatural y extraordinaria. Pero tenemos que tener primero la palabra que viene de parte de Dios. Acuérdese de aquel hombre llamado Josafat, segunda de Crónicas capítulo 20, usted lo puede ver. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ahora recuerdo este ejemplo. Un hombre llamado Josafat, un rey de Israel, rey de Judá, descendiente de David. Este es uno de los hombres que la Biblia menciona que fue un buen rey delante de Dios. Pero este hombre en algún momento determinado se encuentra rodeado por sus enemigos. Él no sabe qué hacer, él tiene miedo, tiene temor, como mencionábamos hace rato, ¿no? Tenía miedo, tenía temor, pero resulta que él se humilló delante de Dios. Al humillarse delante de Dios, Dios obró y levanta a un hombre que habla una palabra profética. Y esta palabra profética era que Dios iba a obrar para que sus enemigos fueran derrotados. Pero una cosa iba a hacer el pueblo, y lo que el pueblo iba a hacer junto con el ejército y Josafat era que iban a glorificar a Dios, a glorificar su nombre, a alabar y adorar su nombre y salir a la guerra, no como siempre salían. Ahora iban a salir a la guerra con cántico de alabanza, con música, con instrumentos. Iban a salir a la guerra diferente. Iban a salir con canciones que cantasen lo que Dios había hecho en el pasado. De tal manera que primero tuvieron la palabra profética y después de la palabra profética creyeron a la palabra profética dada por Dios a través de ese hombre. Y posteriormente ellos al siguiente día tuvieron que salir junto con el ejército cantando canciones. ¿Sí me explico? Ellos tuvieron que salir con instrumentos, con música. Se escuchaba la guitarra, el arpa, los tambores, las trompetas, el griterío, el cántico. Unos desafinados, otros también, pero otros cantaban bien. No sé, había de todo, ¿no? Pero ellos tuvieron la palabra profética, obedecieron lo que se les dio, pero hicieron algo: glorificaron a Dios. Y Dios les dio una victoria extraordinaria, poderosa y sobrenatural. Y mientras ellos cantaban y adoraban y exaltaban a Dios, allá Dios obró para que sus enemigos se confundieran y entre ellos se pelearan y se destruyeran unos a otros. Solo lo que ellos hicieron fue
llegar al campamento enemigo, ver que todos se habían matado entre sí y solamente recogieron el botín y regresaron a Israel con riqueza. ¿No le parece extraordinario? Glorioso. ¿Y cree que Dios ha cambiado? Claro, usted no va a tomar una espada, una lanza, una jabalina, no, una tartamuda. No va a agarrar nada de eso, porque no se trata ahora de una pelea física. Se trata de algo que va más allá y más glorioso. Se trata de lo espiritual. Se trata ahora de creer y confiar que Dios, cuando habla, es que Dios tiene planes y que Dios va a hacer algo extraordinario, que nosotros por nuestra propia fuerza no podríamos. Pero Dios, que es nuestra fortaleza y Él es todopoderoso, puede hacer cosas extraordinarias. Amén. Ustedes están aquí porque son lo que tenemos en esta reunión. Están aquí porque son lo que tenemos en esta reunión, y Dios les quiere usar. ¿No le cayó? Mira, amado hermano, te quedaste, y si te quedaste a esta segunda reunión es porque te vas a comprometer para que Dios te use, y de lo que tú tengas a la mano es lo que vas a tener que usar para dar a otros. Ok, entonces estamos hasta aquí. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, ¿qué dijo que tenía? Una vasija de aceite. El profeta le dice: bueno, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué conmigo? Dice. Y le dice: bueno, ¿qué tienes en casa? Pues aparentemente aquella mujer, ¿qué dijo que tenía? Primero dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Cuántas veces usted ha dicho alguna vez: yo no tengo nada? ¿Alguna vez usted tal vez ha dicho o ha pensado: no tengo nada? ¿Cómo y de qué manera servir o dar? ¿Cómo dar si no tengo? Y entonces esta mujer primero considera: no tengo nada en casa. Pero luego se acuerda: pero tengo una vasija de aceite. Porque aquello que para nosotros es poco, Dios lo hace mucho, porque Dios lo multiplica. Usted puede decir: somos pocos en la segunda reunión, ¿para qué nos quedamos? Eso puede decir. Pero podemos decir: el Señor va a hacer una obra, va a llenar la segunda reunión, y cuando ya esté lleno vamos a ir por la tercera reunión, porque Dios, cuando empieza algo, lo termina. Y entonces usted no puede decir: no, la segunda reunión no tuvimos nada, el pastor se echó la misma predicación. No, es otra, ¿verdad? Alguien me preguntó en alguna ocasión, ya estamos en confianza, entrando en confianza. Alguien me preguntó en alguna ocasión: ¿el pastor va a predicar las mismas prédicas todas las reuniones que tenga? Digo: no, Dios me guarde de eso, ¿no? Yo considero y pienso que si hay otras reuniones, que hay otra palabra, y a menos que Dios me diga la misma, bueno, pues la misma, ¿no? Claro que obedezco a Dios, pero la verdad es que yo creo que Dios siempre tiene palabra para hablar, y siempre tiene una palabra que decir, porque Dios sigue tratando con el corazón a través de su palabra. Y entonces la mujer, cuando considera que no tiene nada, ella dice: no tengo nada. Usted y yo tal vez hemos dicho en alguna ocasión en la vida: no tengo nada. Y a veces creyó aquella canción de aquel cantautor mexicano que dice: no tengo nada. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía aquella canción? No tengo dinero ni nada que dar. ¿Sí decía así, ¿verdad? Más o menos por ahí va. Aquel cantautor mexicano decía: no tengo dinero ni nada que dar. Y no sé qué más decía, porque no me sé toda la canción esa. No era de mis tiempos, yo creo. Pero tal vez nos creímos esas cosas pensando que no teníamos nada. Mire, en el Señor somos tan ricos y tan llenos de riqueza, por causa del Señor que está en nosotros. Y aquello poco que tú consideras que es poco, Dios puede obrar para que se multiplique. Solamente tenemos que depositarlo en sus manos y considerar que Dios puede hacer una obra extraordinaria, porque Dios empieza con lo poco y termina con multitudes. Y recuérdese del Señor Jesús. Al Señor Jesús le siguieron las multitudes. En una ocasión 5,000 varones, en otra ocasión 4,000. Y entonces cuando Él vio las multitudes, claro que el Señor Jesús, como ahora,
tiene compasión de las multitudes, porque ve a las multitudes como ovejas sin pastor. Pero dice, Él tuvo compasión de ellos. Y aparte los discípulos le consideraron, ya tienen muchos días sin comer, solamente tomaron un cafecito y comieron pan del higo. Ya tienen hambre, Señor. Ya tienen hambre. Y entonces el Señor le dice a los discípulos, pues denles de comer. Denles de comer, le dijo a sus discípulos. Y los discípulos, algunos dijeron, mira, todo el dinero que traemos aquí en la bolsa, dijo el administrador, no alcanzaría para pagarle la comida a todos. Si los mandamos a las ciudades vecinas, se van a desmayar. Si los mandamos aquí ¿cómo se llama? A Tempual, se van a desmayar, hombre. Mas sin embargo se acercó un pequeño niño que tenía unos pocos peces, unos pocos panes. Y entonces los lleva uno de los discípulos. El discípulo se lo muestra al Señor Jesús, y con eso poco el Señor Jesús alimenta multitudes. Porque para el Señor Jesús no hay un límite. El límite, ¿quién lo pone? El hombre, pensando, ay, tenemos tan poco, ay, no tenemos piso en la iglesia, ay, no tenemos aire acondicionado, ay, no tenemos. Pero tenemos al Señor, que es más importante y más glorioso. Porque ni modo que carguemos el piso cuando vayamos al cielo. Aquí traigo el piso verde, Señor. Pero tenemos la fe, la esperanza, el amor, la gracia de Dios, el amor suyo y tantas cosas que Dios nos ha dado. Así que esta mujer posteriormente dijo, ya sé lo que tengo, un poco ¿de qué dijo? De aceite. Y usted sabe, el Antiguo Testamento, sobre todo el aceite se adquiría de las aceitunas. Ese aceite, para sacarse el aceite de las aceitunas, claro que primero se cortaban las aceitunas, se limpiaban, se pasaba por un proceso donde las aceitunas se tenían que, en algún caso, moler, aplanar, exprimir. Podía ser con algún molino mecánico, con un molino, no había eléctricos, ¿verdad? Eran mecánicos. O en algunos casos también se dice que aplastaban las ¿cómo se llaman? Aceitunas con los pies. Claro, considero que primero se lavaban los pies, lo aplastaban, lo molían con los pies, le daban con todo, hasta que estaba todo, se daban un baile arriba, ¿no? Y entonces después de esto, ese aceite que soltaba, había como una especie de canal o tubo donde se recuperaba el aceite. Y entonces de tal manera que el aceite de aceituna era muy preciado. El que tuviese aceite, este tipo de aceite, era alguien que se consideraba próspero. Porque ese aceite podía ser usado para varias cosas. Podía ser útil para ungir. Podía ser útil, usted sabe, el rey David, Saúl, fueron ungidos con aceite a través del profeta Samuel. Él usó aceite. En el caso de Saúl usó un botecito así. En el caso de David usó un cuerno más grande, ¿verdad? Porque tal vez la unción iba a ser más grande, no sé. Pero vemos ciertamente que el aceite tenía usos diferentes. Inclusive yo traigo un poco de aceite aquí, si usted ve. Por ahí ungí a algunos que estaban enfermos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces el aceite tenía varios usos. Se usaba para preparación de los alimentos, se usaba para combustible en las lámparas en esos tiempos. Se usaba también como bálsamo para tratar llagas, para tratar heridas. Se usaba para ungir los cuerpos. Se usaba también para ungir a reyes, sacerdotes, para ungir inclusive a los más pequeños, a los primogénitos. Tenía varios usos. Una de las cosas que también tenía como propósito el aceite era ungir a los leprosos, ya cuando ellos iban a entrar a un proceso de purificación. Y entonces el aceite tenía varios usos. En el Nuevo Testamento vemos también que su palabra en Santiago dice que si hay alguno enfermo, únjalo con aceite. Si hubiera cometido pecado, le sean perdonados, etcétera. Y entonces encontramos que el aceite, no solamente en el pasado,
sino en el presente ha tenido usos diferentes. Pero el aceite simboliza o representa la presencia o el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Acuérdese de David, cuando fue ungido con aceite, dice que al poner el aceite sobre este hombre, el Espíritu Santo de Dios vino sobre David. Y entonces David fue un hombre ungido, un hombre no solamente que se llenó de aceite de la cabeza hasta los pies, sino que un hombre que tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Al igual que en el caso de Saúl. En el caso de Saúl, hasta la palabra de Dios dice que Saúl fue mudado en su corazón por causa de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y encontramos que cuando hablamos del aceite, no solamente es algo físico, sino que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Claro que el aceite era guardado en diferentes recipientes, en vasijas, en vasos de barro o de alabastro, en cuernos, en algunas otras cosas se guardaba el aceite. Pero el aceite era preciado. Por eso le decía que si alguien tenía aceite suficiente, era una persona considerada próspera, rica, que tenía. Porque para poder sacar un poco de aceite se tenían que aplastar muchas frutas de oliva. Por eso era tan preciado. Por eso es que era algo que se apreciaba tanto y se requería de él. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Tal vez en alguna ocasión en la vida de algunos de los que están aquí se ha derramado un poco de aceite para ungirle, para apartarle para Dios, o porque simplemente usted dijo: yo quiero que Dios me unja con su presencia. Y en el siguiente versículo dice, bueno, la mujer le declara qué es lo que tiene, qué cosa tienes en casa, y ella le dice: ninguna cosa, mas sin embargo le dice al final: sino una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ahora el profeta le da una recomendación, y la recomendación es que ella vaya y pida vasijas vacías a sus vecinos. No sé cuántos vecinos tenía, no sé cuántos eran, no dice la Biblia cuántos vecinos eran, cuántas vasijas eran, no dice la Biblia qué cantidad de vasijas, qué tan grandes eran o qué material, de qué material eran, pero él le da un consejo. Y esta mujer tiene que creer, tiene que confiar, tiene que saber que algo va a suceder cuando ella, al escuchar lo que el profeta dice, ella tiene que confiar que Dios está hablando a través del profeta y le está dando un consejo acertado. Pero ella no se queda así. Ella no dice: bueno, pues a ver qué pasa. Ella tiene que hacer algo. Ella tiene que pedir e ir con los vecinos vasijas. Tiene que ir a pedir vasijas, pero después tiene que encerrarse, dice. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y la mujer se fue y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y a ella le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Qué tuvo que hacer ella? Tuvo que confiar en que iba a pasar algo cuando pidiera vasijas. ¿Quién fue a pedir vasijas? ¿Ella o sus hijos? ¿Ella o sus hijos? ¿O todos? La traían, ella estaba llenando mientras los hijos iban a cargar vasijas. Le preguntaría al vecino: y bueno, ¿para qué tanta vasija? Ya vi que acabas de llegar con la vasija del vecino. Me pides a mí una, ya fuiste con el otro, ya fuiste con aquel, ahora vas con la otra. ¿Y para qué tantas vasijas? Shh, cállese, hombre. ¿Qué le decía? Los hijos, ¿qué decían? Los hijos, ustedes saben que a veces nomás. Y sabe, mi mamá me dijo.
¿sabe? Pero ella tiene que confiar y tiene que creer. Sus hijos de alguna manera saben que su mamá les está diciendo que hagan algo. Sus hijos tienen que ir a buscar vasijas. Van con los vecinos, van con ellos. Mientras acá, encerrado o encerrada la mujer, ella tenía que confiar que cada vez que ella vaciara del aceite, el aceite iba a multiplicarse para llenar la vasija vacía. Se llenaba una y resulta que volteaba a ver la botella, seguramente todavía tiene. Traía otra, la llenaba, volteaba a ver la vasija o lo que tenía ella, y que veía, todavía tiene. Y todas las vasijas que ella consiguió con sus hijos fueron llenadas. Ninguna de ellas se quedó vacía. Todas eran llenas. Se llenaba una, la ponía aparte. Se llenaba una, la ponía aparte. Se llenaba otra, la ponía aparte. Cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, nos encuentra tal vez llenos, pero llenos de pecado, de maldad, de inmundicia, llenos de malos pensamientos, de malos deseos, llenos de toda cosa, de toda clase o de toda cosa mala, vaya. Así nos encuentra el Señor. Pero cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, Él hace una operación, una obra de limpieza. Él nos perdona, nos lava, nos limpia, porque lo siguiente que sigue es que nosotros seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ah, pero qué glorioso, extraordinario es haber disfrutado de la presencia del Espíritu Santo de Dios a lo largo de nuestra vida. Pero quiero decirte que tú y yo somos las vasijas que debemos ser útiles para que otros también quieran ser llenados de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita en esta reunión? Se necesitan las vasijas vacías. Se necesita que en esta reunión vengan las vasijas vacías que han de ser limpiadas, lavadas, purificadas, para que el Espíritu Santo de Dios las llene también, y estos se vuelvan llenos para llamar a otros para que también se llenen. Pero tal vez ha sucedido que las vasijas que deben de estar llenas se vaciaron y no se volvieron a llenar. Pero ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? Los que fueron borrachos un día, no me diga quién. Los que fueron borrachos un día o tuvieron problemas con drogas, alcohol o otra cosa más, hacían todo lo posible y necesario para permanecer en ese estado. Algunos robaron, le vendieron algunas cosas a la mamá, le robaron al tío, le bolsearon al papá, hicieron todo lo posible porque tienen una necesidad, considerando que el alcohol, la droga o cualquier otra cosa les iba a llenar su alma, su espíritu, todo su ser. Y solamente era algo pasajero, no duraba. Tal vez un poco en la noche, por diferentes etapas pasa el borracho, pero al final de cuentas otro día había una carga, un pesar, un remordimiento por lo que había hecho, y solamente era algo pasajero. Pero como era algo que le traía un aliciente a la vida, entonces el borracho quiere seguir borracho, el drogadicto quiere seguir drogadicto, el pecador quiere seguir pecando, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a los pies del Señor Jesús, Él obra para que nosotros ya no queramos más todo eso que solamente nos lleva a perdición. Ahora anhelamos y queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios constantemente, como dice su palabra, porque cuando nos llenamos, entonces las cosas cambian y nuestra vida es diferente, porque entonces Dios nos quiere usar para que otros también se llenen de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero a esta mujer le pregunta al profeta: ¿qué tienes en casa? Dice: un poco de aceite. ¿Y qué tiene la iglesia? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes? Porque de aquí nos vamos al rato, y lo que estés viviendo en casa y lo que se esté viendo en casa, eso es lo que tienes. Te lo explico de otra manera. Lo que tú muestras en casa, el carácter que muestras en casa, la manera de hablar que muestras en casa, la manera de comportarte que muestras en casa, es lo que realmente tienes. Si en casa el comportamiento es un comportamiento real y verdadero que muestra que somos hijos de Dios y que vivimos una vida llena de la presencia del Espíritu Santo, entonces esos somos. Y de lo que nosotros tenemos en casa, porque de aquí agarramos para llevar a casa, entonces es lo que tú vas a poder dar y lo que se va a multiplicar para bendición de otros.
Pero si en casa lo que tú tienes es pleito, ira, contienda, enojo, toda clase de malas palabras o toda clase de queja, entonces es lo que tú vas a estar dando al vecino que está escuchando lo que tú estás diciendo. Y entonces el vecino va a decir: ¿para qué ir a la iglesia si habla igual que yo? Grita igual que yo, se pelea igual que yo, le pega igual que yo. Es más, hasta se echa unas cervezas igual que yo, dice el vecino. ¿Para qué ir si sigue igual? Pero ese no es el plan de Dios, ese es un plan diabólico. El plan de Dios es que nosotros, como vasijas suyas, nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y de lo que tenemos estemos dando. Acuérdese de Pedro y Juan. Ellos llegaron al templo. Había un hombre que tenía problemas, lisiado, no podía caminar, solamente estaba en una de las puertas del templo pidiendo dinero. Ahí lo llevaban todos los días. Me sorprende porque, digo yo, ¿acaso en los días del Señor Jesús no estaría por ahí? Y bueno, la Biblia no dice que estaba por ahí. Probablemente lo llevaban a otro lado, no sé. Pero resulta que en los días de los apóstoles, cuando ellos estaban desarrollando su ministerio, cuando la iglesia estaba floreciendo, cuando la iglesia estaba en una actividad floreciente por el Espíritu Santo de Dios, y había milagros. Resulta que Pedro y Juan van al templo, van a orar. Se encuentran un hombre que extiende la mano, dice: dame dinero. Y entonces Pedro y Juan dicen: no tengo oro ni plata, pero tenían algo que tú y yo tenemos. Pero de lo que tengo, que dijo, te doy. Levántate y échate a correr, mijito. Que dijo: levántate y anda. Y aquel, al momento que fue sanado, empezó a danzar, a gritar, a saltar. Y por causa de este milagro, multitudes se convirtieron al Señor. Porque tú no sabes, yo no sé, pero Dios sí lo sabe. En el momento que nosotros demos lo que realmente tenemos, lo que realmente Dios ha depositado en nosotros, van a suceder milagros extraordinarios. Y este lugar, te lo aseguro, va a ser un lugar insuficiente por causa de Dios. Porque en la Biblia es lo que vemos, en Hechos es lo que vemos. Y entonces esta mujer tiene que encerrarse, tiene que estar a solas con los suyos un momento. Tiene que creer y confiar en la palabra que Dios le dio. Tiene que confiar en que Dios va a operar milagrosamente para que cada vasija vacía se llene. Ella tiene que tener una confianza plena, una seguridad, tiene que tener fe, tiene que saber bien que ella, al hacer esto, está confiando que Dios va a multiplicar el aceite. Y entonces, cuando nosotros confiamos y tenemos fe y nos acercamos a Dios, y lo hacemos no solamente solo, sino con la familia, es algo que a Dios le agrada, porque Dios es Dios de familias. Porque no crees que Dios te llamó solo a ti nada más. Dios quiere que de lo que tú tienes estés dando a tu familia. De lo que Dios ya depositó en ti, salga de ti para que sea de bendición para los demás. Y entonces te vuelvas una vasija llena de aceite que reparte aceite o bendición para otros. Y entonces te vuelves un canal de bendición y viene un fluir de ríos de agua de vida. Porque si no damos, entonces nos estancamos. Y el que se estanca empieza a oler mal, porque empieza a poner su mirada en cualquier cosa, en los errores, en las personas, en su propio ego o yo, en lugar de poner la mirada en Dios, que le puede usar para que la bendición que ella tiene también llegue al necesitado. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Me agrada que estén despiertos. Ok, el siguiente versículo dice: la mujer se fue, cerró la puerta, buscó las vasijas, sus hijos le ayudaron. Pero cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras más. ¿Qué le dijo que trajera? ¿Usted está satisfecho en este lugar? ¿Están satisfechos en este lugar? ¿Se sienten llenos, plenos, alegres, contentos, gozosos? Oh, gloria a Dios, la presencia de Dios es extraordinaria.
Gloria a Dios, porque Él me da fuerzas nuevas, me ha bendecido, Él ha hecho milagros en mí, me ha quitado todo lo que yo traía del pasado, me ha limpiado, me ha lavado. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, grandes cosas hará Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Estaremos alegres, pero si Dios nos ha llenado y hemos sido satisfechos por causa de la gloria y la presencia suya, entonces traigamos a otros. ¿Sí está de acuerdo? Entonces traigamos a esas vasijas, que algunas son vasijas rotas, vasijas vacías, vasijas quebradas, vasijas que han sido usadas para usos viles, vasijas que ahora están llenas de cualquier cosa menos del amor y la gracia de Dios. Traigamos a esas vasijas. Así que es importante lo que hoy hablamos en este lugar. Porque esta mujer pidió más vasijas y resulta que ya no había más, y todas las que había ya estaban como llenas. Todas las vasijas que ya estaban ahí estaban llenas, no había una vasija más, ya todas se habían llenado. Después ella, lo que ella claro hace, vino ella luego y le contó al varón de Dios, le contó al profeta, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan o vivid de lo que queda. Vaya que Dios obró maravillosamente, multiplicó el aceite. Ella se acerca al profeta, porque ahora lo que ella tiene que hacer es preguntarle al profeta: bueno, ¿ahora qué hago con tanta vasija de aceite? Ni modo que me bañe en él. Aunque también el aceite era perfumado y se usaba para como ungüento, para perfume. Se usaba también para echarse en el cuerpo, para oler bonito. Pero esta mujer ahora va con el profeta, y el profeta le da un consejo: véndelas y con lo que ganes vive de ello. Y sabe que nosotros vivimos por la unción y la presencia de Dios. Sabe que nosotros vivimos por causa del Espíritu Santo, que nos levanta y nos fortalece cada mañana. Sabe que nosotros vivimos porque todavía tenemos muchas cosas que llevar a cabo. Sabe que nosotros estamos con vida porque todavía hay propósitos de Dios que no se han cumplido, y Dios quiere que seamos útiles en sus manos para que no falte nada, no falte la presencia, la unción suya, no falte la palabra de vida, y entonces podamos ser útiles. Y vaya que Dios nos permita vivir por causa de la unción y la presencia suya, porque cuando está, Él es nuestra fortaleza. Nuestra vida depende de nuestro Dios. Amén. Así que, ¿le parece bien lo que estamos viendo? Muy bien. Vamos a ver algunos pasajes. Libro de Salmo, versículo 5 del capítulo 23. Salmo número 23, versículo 5, ¿qué dice? Si alguien se lo sabe o ya lo vio. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Alguna vez alguien de los que está aquí ha sido ungido con aceite? ¿Alguna vez ha experimentado una unción con aceite y ha podido experimentar la presencia de Dios en su vida? Dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Pero dice: el Señor anhela ungir nuestra cabeza. Si ya en algún momento determinado ha recibido una unción de parte de Dios, entonces confía que hay una unción sobre ti. Quiere decir, la presencia del Espíritu Santo de Dios está en ti. Tal vez en algún momento hemos cometido errores que han menguado
o que han hecho que el Espíritu Santo de Dios se entristezca por causa de los errores nuestros. Ahí tendríamos que pedirle perdón al Padre, pedirle al Señor Jesús que nos limpie y suplicar al Espíritu Santo de Dios que siga derramándose sobre nuestra vida y que siga usando nuestra vida para el bien nuestro y de los demás. Pero el aceite tiene como propósito apartar también a la persona que es ungida. Quiere decir, cuando se unge a alguien, se está apartando para uso exclusivo de Dios. Cuando se apartaron los reyes, sacerdotes o los profetas, ungiéndolos con aceite, esos se apartaban porque iban a ser exclusivamente para que Dios los usara. ¿Sí me explico? Solo y exclusivamente como instrumentos para Dios. Nadie más, aunque quiera, tiene el derecho de usar tu vida cuando tu vida ha sido ungida y el Espíritu de Dios está en ti. No dejes que te use el mal, la maldad. No dejes que te use la condición del mundo. No dejes que te use el pecado. No dejes que te use los malos pensamientos que te llegaron. No dejes que te use ninguna cosa, sino que sea Dios el que use tu vida para que ese aceite o lo que tú tienes lo puedas repartir a los demás. ¿Tienes fe? Da fe a otros. ¿Tienes una palabra de parte de Dios? Dásela a otros también. ¿Tienes ropa en casa que no te pones? Dásela a otros. ¿Tienes zapatos ahí que nunca te vas a poner ya? Dáselo a otros. Y cuando se los des, dile: te traigo un regalo. Y cuando vayas a extender la mano, le dices: pero espérame tantito, tengo otro regalo mejor que viene de parte de Dios. Primero déjame hablarte del regalo que viene de lo alto y después te doy los zapatos. Y entonces usted le habla del regalo de la vida eterna y le anuncia que el Señor le ama y tiene propósitos y planes para su vida, y que el Señor Jesús es el único que puede obrar para cambiarle, y le habla de lo que ha pasado con usted. Así que esta mujer tenía aceite, pero ¿qué tenemos nosotros para dar? ¿Qué tenemos nosotros para bendecir a alguien? Palabras de vida, de libertad, palabras que levantan al caído. Danlas, da esas palabras. ¿Qué tienes? ¿Tienes paz en tu corazón? Dile de dónde viene la paz. ¿Tienes gozo y alegría? ¿Cantas en casa? ¿Pones música de alabanza? Dile a otros por qué cantas. Dile a otros por qué tocas un instrumento. Dile a otros por qué predicas. Pero tenemos que dar aquello que ya tenemos. No es solamente para nosotros. No es que yo ya soy feliz y tengo la bendición de Dios. Sí, soy feliz, pero esta bendición y esta felicidad la tengo que compartir con otros, para que también sean felices y tengan la bendición que Dios me ha dado a mí. Pero tenemos que dar. Si verdaderamente hay una unción sobre nosotros, es porque esa unción, aún en la vejez, nos lleva a fructificar, como dice el Salmo 92, verso 10. Porque aún aquel que ya tiene canas, bueno, ya también tengo yo, ¿verdad? Pero a veces uno me van ganando. Si fueran carreras, ya me llevan la ventaja algunos, ¿no? Salmo 92, versículo 10, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Mande. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Vaya, que la unción de Dios para nosotros no solamente es para esta temporada que tú vives, o para tu juventud, o para tu edad adulta.
aún en la vejez, por causa de la unción y la presencia del Señor, aún y ahí nosotros podemos florecer y ser útiles. No me digas, ya me jubilé, pastor. Hace como un año y cachito, un varón que dejó de ir a servir a los encuentros, yo le pregunté, bueno, ya no te he visto trabajar, ya no has ido a los encuentros. Pastor, ya trabajé suficiente, ya no voy a ir a servir a los encuentros, discúlpeme, ya no voy a estar ahí, que trabajen los más jóvenes. Y le digo, entonces, ¿ya te jubilaste? Pastor, yo ya estoy jubilado. Y yo le digo, bueno, si tú consideras que es así, ni cómo hacerle. Yo sigo activo y voy a estar activo hasta el último día de mi vida, porque la unción que se puso en mí es una unción no solamente de valiente, sino una unción que me lleva a levantar a otros y que la iglesia sepa, podemos florecer y hasta el final podemos dar frutos. Por eso es que de aquí nadie diga, ya pastor, ya fue suficiente, ya ni me diga del aseo, pastor, ya estoy cansado de barrer. Ni me digas, yo fui a la iglesia a barrer solo muchas veces y a lavar los baños y hacer cosas que alguien tenía que ir conmigo y no fue, no importa, me traje la bendición solo. Y cuando estuve ahí me alegré y Dios trató con mi corazón, le pude dar gloria al Señor. Le dije, esta bendición es para mí, Señor, hoy me voy a alegrar contigo, porque aquí al barrer tú vas a ver mi corazón y un día vas a hacer algo más conmigo. Y claro, no lo hago para que hagas algo más conmigo, lo hago porque estás trabajando con mi corazón el día de hoy. Y entonces al barrer, el Espíritu de Dios también ahí te toca y barres en el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, doctor. Eso es una bendición, porque sabes que la presencia de la unción del Espíritu de Dios está en ti, y está no para cosas pequeñas, sino para cosas mayores. Claro que se empieza con lo pequeño, porque el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho, pero se empieza en lo pequeño. Pero la unción de Dios hace posible que todo crezca, como cuando hay una explosión, que todo lo cambia. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Salmo 133, versículo 2. Le pido lo de alabanza, si pueden pasar, por favor. Salmo 133, verso 2. Si alguien lo quiere leer, lo puede hacer. Y vida eterna. O sea, quiere decir estar juntos y en armonía delante de Dios va a traer un derramar de aceite sobre nuestra cabeza, que desciende desde arriba, baja sobre todo nuestro ser, sobre nuestras vestiduras, e impregna y toca también a aquellos que están con nosotros en casa, hablando de la familia. Y esto hace posible que nosotros estemos como reverdeciendo por causa de la unción y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿No le parece extraordinario? No solamente se trata de que yo tengo, sino que yo tengo, y de lo que tengo te doy. Amén. Así que cuando alguien venga contigo, da de lo que Dios te ha dado. Nunca digas no tengo, porque tú puedes decir no tengo, ¿qué te doy? Si no tengo, yo también necesito. Yo también tengo deudas, como dijo el otro, ¿verdad? Yo también estoy endeudado. Fíjate que estoy batallando con deudas. Yo también tengo deudas. No, en lugar de que le digas, Dios que está conmigo me ha ayudado a pagar las deudas, y entonces le vas a decir cómo le hiciste. Pero de lo que tú tienes ahora, tienes que dar. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo de Dios, y cuando Él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios, Él anduvo haciendo milagros, prodigios y señales, porque el Señor Jesús dio lo mejor, porque era lo que tenía. Cuando el Señor Jesús fue invitado a una boda y se acabó el vino, y no por eso quiero decir
que el hombre tiene que ir a emborracharse, sino que se puso como un ejemplo. Cuando se acabó el vino, le dijeron al Señor: se acabó el vino. Y el Señor Jesús le dice a aquellos hombres: pues llenen las tinajas de agua. Las llenaron, y cuando las probaron, vaya, el mejor vino estaba en esas vasijas. ¿Por qué fue el mejor? Porque el Señor Jesús no sabe hacer las cosas de otra manera. El Señor Jesús no es como nosotros, el hombre, que a veces hace las cosas a medias. Él, cuando vino, dio lo mejor que tenía, lo dio el Señor Jesús. Él no dijo: no tengo, se me acabaron las bendiciones, el cielo está en crisis, el cielo está en deuda, el cielo no tiene economía, el cielo no tiene oro, el cielo no tiene plata, el cielo no tiene. No, cuando el Señor Jesús vino, Él dio lo mejor. Por eso hizo los mejores milagros, el mejor vino. Y sabe que nosotros somos como el mejor vino, preparados para el final. Somos una réplica de lo que sucedió en Pentecostés, aunque después le hablaré de la réplica, pero somos una réplica de lo que pasó en el libro de los Hechos. Pero el Señor ha dejado lo mejor para esta temporada. Porque uno se pregunta: bueno, ¿por qué Dios me permitió nacer en esta temporada y vivir estos días? Porque Dios ha dejado lo mejor para esta temporada, porque lo mejor viene por causa del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Dios nos tiene aquí. Algunos Dios ya se los llevó, y bueno, dijo Dios: vente, y la persona pues se fue. Y si no quería, de todas maneras, pues ya, ahí está, te lo mando. Pero Dios, el Señor Jesús, fue capaz de dar lo mejor. Por eso, cuando se le presentaron los 5 panes, 2 peces, los multiplicó, y Él dio el mejor pescado seguramente y el mejor pan. Cuando Él entregó su vida en la cruz, Él entregó lo mejor. El mejor sacrificio no fue de los becerros, los machos cabríos, las ovejas en el pasado, sino fue el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y si eso fue lo mejor, que Él dio su propia vida, entonces ahora el pueblo de Dios tiene que aprender a dar lo mejor, a dar aquello que ya tenemos. Y lo mejor que tenemos es la misma presencia de Dios en nuestras propias vidas. Por eso no digas: no tengo nada. Mejor di: de lo que yo tengo, querido hermano, te voy a dar. Le extiendes la mano, oras por él, lo bendices, lo llevas al Señor Jesús y le pides al Señor: trata con él como has tratado conmigo. Así como me has tratado a mí, con todo amor y misericordia y con gracia, trata con él, trata con ella. El mismo trato que me has dado, dáselo también, porque Dios quiere sacar lo mejor de cada persona que usted ve en el Higo Veracruz. No se trata de que usted juzgue a las personas, porque Dios no nos ha mandado a juzgar. Ya llegará el día en el cual la iglesia tenga que juzgar, pero ahora la iglesia tiene que ser útil para dar lo mejor al Higo Veracruz, al lugar donde Dios te ha puesto. Así que dime, ¿qué tienes en casa? ¿Tienes la presencia de Dios en casa? ¿Tienes la paz de Dios en casa? ¿Tienes en casa la presencia del Señor? El Señor está en casa, como cuando estuvo en Capernaum, en la casa de Pedro. El Señor está en casa, como cuando estuvo con Lázaro, Marta y María. El Señor está en casa, como cuando visitó a algunos discípulos. Porque cuando el Señor está en casa, Él empieza a dar lo mejor. Y entonces nosotros empezamos a comprender que tenemos que dar lo mejor a nuestro Señor también. Y lo mejor a aquel que viene a pedirnos algo. ¿Te parece bien? ¿Esta palabra es para ti? ¿O nos esperamos al otro domingo? ¿O otra iglesia? ¿O otra ciudad? ¿O otro país? ¿O es para ti? ¿Es para ti? Ponte de pie un momento.
Aleluya. Ahora te vas a ministrar solo, hermano. Quiere decir, le vas a hablar al Señor en este momento. Y le vas a decir al Señor: ministrame. ¿Sí estamos? Le vas a hablar al Señor de lo que hemos hablado y le vas a decir: ministrame. Y te digo, no vas a necesitar ninguna de las cosas que necesitaste en el pasado para sentirte en paz, a gusto, alegre o contento. No. Solamente lo que vas a anhelar es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque Él te va a dar un hambre que solamente la sacia. Hambre de su palabra, hambre de su presencia, hambre de su gracia, hambre de estar con Él, hambre de conocerle, hambre del Señor. Porque tú y yo somos las vasijas que nos llenamos para que otros se llenen también. Así que en tu lugar, habla con Él. Aleluya. ¿Qué le parece si levanta sus manos y juntos le agradecemos a Dios por este día y esta oportunidad? Gracias, bendito Padre, por este día. Gracias por estar con nosotros y por alentarnos para seguir adelante. Gracias por tu palabra y por esta oportunidad de vida que hoy nos has dado. Señor, anhelamos y queremos decirte muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Bendecimos tu nombre. También te agradecemos porque has sido tú el que nos ha bendecido con tu presencia. Ahora te pedimos, Señor, nos bendigas, nos des fuerzas nuevas, nos des salud, nos des, Padre Santo, la oportunidad de cada día ser levantados para bendecir a otros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Amén.